Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos un día más. Aquí estamos con nuestro amigo Albert, que vamos a hacerle una entrevista. Hola, ¿qué tal Albert? Buenas, Javi, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista a este fantástico escritor. Vamos a hablar de sus libros y vemos qué tal. Dentro intro. Bueno, ya estamos aquí. Uy, espérate. Ahora salía la cámara, que se había quedado un poquito pillado. Cosas del directo. Sí, sí, se había quedado un poquito así. Digo, uy, que no salía la cámara. Bueno, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aprovechando estos días de puente para descansar un poquito Sí, después sí, que de ya un día tocan, curro. ¿eh? La verdad que sienta bien un pequeño descanso. Sí, hacer un break porque además han sido unas semanas de locura. Soy profesor y con el inicio de curso caótico que hemos tenido, la verdad es que necesitábamos hacer un parón y cargar pilas. Sí, 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 totalmente. Yo trabajo en un almacén, tío, y hay unas semanas muy intensas, otras muy tranquilas y ¡puf! Y cuando toca la presión de corre, 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 que te corre, ¡buah! Sí, sí, Madre mía. vamos estresados todo el día. Esto es increíble. Sí, 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 sí. Literalmente. Un segundo, que tengo la gata por aquí. Está rondando. Bueno, Albert, mira, la primera pregunta que yo voy a hacerte eh, es bastante compleja, pero intrigante. Joder, Para empezamos que con las aquí nuestros difíciles. oyentes y nuestros seguidores no sepan quién eres, yo te voy a preguntar que ¿quién es Albert Villanueva? Bueno, pues sí que es difícil, sí. Definirse uno a uno mismo no es fácil. Mira, soy un tío que acaba de cumplir 60 años ya, que lleva 38 años ejerciendo de profesor, que disfruta muchísimo con su trabajo, que es un lector compulsivo y que hace unos 5 años se decidió a publicar sus primeros escritos. Yo he escrito desde siempre, desde la juventud, pero, pero esos escritos que generalmente eran narrativa corta siempre se había quedado en un cajón o guardado para mí. Y en el 2017 fue cuando publiqué la primera obra y digamos que perdí un poco ese pudor a que los demás leyeran mis obras. Pero cuando la gente me dice, oye, es que eres escritor, digo, joder, esa palabra me da un poco aún de pavor, ¿no? Yo soy sobre todo lector que lee mucho y creo que eso nos pasa a muchos lectores, ¿no? Que llega un momento de nuestra trayectoria como ¿Mm? lector ¿Sí? que te quieres poner a prueba a ver si eres capaz de pasarte al otro lado, ¿no? Y a ver si eres si has aprendido algo de esas lecturas. Sí, sí, sí. Yo creo que este es Albert Villanueva. Está muy bien, está muy bien. Mira, tenemos una pregunta por el chat, la primera pregunta. Vamos a saludar a Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Aquí Hola, Dani nos Dani. pregunta si eres profesor de literatura. Pues yo estudié para profesor de lenguas y de lengua y literatura. Estuve durante los primeros años ejerciendo de profesor de literatura y de lengua castellana, pero después entré en el mundo de la informática y me reciclé y prácticamente pues debe hacer 26 o 27 años que soy el coordinador TIC de la escuela y por tanto hago las clases de informática, pero Hostia. siempre me ha quedado ahí una clase al menos en primero de secundaria, en primero de eso, que sí que doy lengua y literatura. Este año no, pero hasta el curso pasado sí que daba esa clase de lengua y literatura. Pues mira por dónde. Yo soy técnico informático y programador. Ostras. Pues yo me reciclé porque claro, el primer ordenador no lo vi hasta que tenía 24 años, ¿sabes? O sea que, y ahí Di- ha sido un reciclaje continuo, porque claro, además en el mundo de la informática estás aprendiendo y desaprendiendo constantemente, ¿no? Porque el mundo informático va a una velocidad que no te deja acomodarte. O sea, es que
la informática de hace 5 años no se parece en nada a la informática de hoy en día, por tanto, estás en un continuo aprendizaje. Sí, sí. Sí, sí. Aquí Dani nos dice por el chat, se pone, ¿qué conexión tan rara entre literatura e informática? Hombre, pues la unión era que al principio escribía a mano y ahora escribo con el Word, ¿no? Sí, 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 literalmente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Albert, como hemos dicho. Y bueno, en 2017 escribió uno de sus libros que se llama Yo no quiero ir a la escuela y No, quiero... a esta. Yo no quiero ir a esta escuela. Ah, yo no quiero ir a esta escuela. Pues bueno, cuéntanos un poquito de este libro. Bueno, eso no es una obra de ficción, es un ensayo pedagógico, ¿no? Yo después de tantos años ejerciendo de profesor y de tantos años sufriendo en mis propias carnes los cambios de leyes en este país, ¿no? A nivel educativo, pues empecé a reflexionar para mí, porque en principio no tenía ni intención ni idea de publicar en ningún libro, sino de hacer una especie de crítica, ¿no? Al sistema educativo español, que tanto los profesores como los alumnos sufrimos en este país, ¿no? Y empecé eso, a hacer todo un redactado de los pecados que yo veía en el sistema educativo. Y después, pues me empujaron un poquito a publicarlo, porque ya te digo que en principio era como un trabajo de autorreflexión, ¿no? Pero acabó publicándose y con cierto éxito, ¿no? Quedé satisfecho y bueno, pues es una crítica dura al sistema educativo español. Desde ese 2017 ahora, pues se empiezan a ver ya algún brote verde, se empieza a ver de algún cambio innovador en las escuelas, pero Ajá. seguimos sufriendo pues el vaivén de las leyes educativas, que cuando llega un gobierno lo primero que hace es eliminar lo que había hecho el otro a nivel educativo, y eso es una pena. Sí, sí, Este sí. es el libro, este era el libro. Yo, Vale. en mi opinión, yo no soy profesor, pero sí he sido estudiante. Y Claro, sí sé claramente que el sistema educativo necesita un buen meneo, sí, un buen repaso sí, y muchas sí, cosas que debería de cambiar. sí, sí, está claro, pero es que eh, es patético que en un país como el nuestro no haya una ley educativa, ¿no? Firme y inamovible. Es que a nivel educativo y a nivel de sanidad tendría que haber una ley estatal que no se moviera, que no se tocara y que se mantuviera, llegara fuera el color del que fuera del que manda, ¿me entiendes? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hablamos de innovación educativa, siempre sale el nombre de Finlandia como país prototipo de lo que es un país a nivel educativo potente. Claro, pero es que Finlandia en los últimos casi 40 años ha tenido una ley educativa, una sola ley. Y nosotros en 40 años, en los mismos 40 años, hemos tenido 8 leyes educativas. Pues con eso está dicho todo. Ya. Esos vaivenes pues no dejan que se asiente nada a nivel... Ya de por sí la escuela es una organización que le cuesta mucho moverse, porque es muy lenta para los cambios. Porque si además ahora te hacen un cambio, a los 4 años te lo quitan porque se vuelve a hacer otro cambio totalmente diferente, eso nos tiene locos a todos. Exactamente, sí, 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 literalmente. Los Estoy que lo totalmente sufren de son los acuerdo con chavales. eso. Los que lo sufren son los chavales al fin y al Exactamente. cabo, ¿entiendes? Nosotros como profesores vamos como locos, pero la verdadera víctima es el alumno. Sí, sí, ¿Entiendes? pero es que es que hay mucha diferencia entre las escuelas de hace 50 años a las de ahora. Sí. Es que Sí, no sí. tiene color. Sí, sí. No, no, mira, yo lo he sufrido y lo sigo sufriendo como profesor y como padre, ¿me entiendes? Porque mis hijos han sido alumnos, ¿me entiendes? Han sido alumnos en mi propio colegio. Y, y- y- y he pasado por esa época en la que los ves agobiados, los ves descentrados, los ves que los llevan como locos de un sitio para otro. Es una pena porque vuelvo a decirte que
que la educación seguramente es uno de los ejes más importantes de un país y los políticos tendrían que ser capaces de llegar a acuerdos en estas cosas, pero es que ni así. Que va, tío. Estamos donde estamos. Sí, sí, ¿sabes? sí. Dame un segundo que, a ver si consigo encender una luz por aquí, que es que en Terrassa, no sé por allí en Gabá, pero aquí en Terrassa ya se está haciendo un poquito de noche. Sí, se está Hay yendo, un claro. poquito de luz. He Así perdido se una me hora ve de mejor. luz y hay que notar, sí. Sí, sí. Aquí creo que se me ve mejor. A ver. Sí, así está bien. Aquí tenemos a José, bueno, a Garrett, que dice buenas tardes. Y Dani también nos dice que hay cosas que deberían de cambiar, pero teniendo en cuenta una base sólida. También tienes razón. O sea, Sí, claro. Los cambios no son cambiar porque sí, ¿me entiendes? No es que haya que cambiar porque sí. Los cambios tienen que estar bien justificados pero está claro que en el mundo actual de nuestros hijos, de nuestros alumnos, no es el mismo mundo que cuando yo tenía esa edad, ¿me entiendes? Hace 50 años, el mundo de hace 50 años es muy diferente al mundo de hoy. sí, Y por tanto, las necesidades de los alumnos y las necesidades de la sociedad son diferentes. Por tanto, la escuela tiene que ofrecer cosas diferentes a las que se ofrecían en mis tiempos. exactamente. Y en muchos casos, la escuela ha seguido haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Exactamente. Ahora en muy pocas escuelas se están como modernizando un poco. Se está empezando, pero vuelvo a decir exactamente. que ya vamos tarde, en el sentido de que los cambios siempre vienen a posteriori y son muy lentos y entonces siempre vamos con retraso. Pero el problema, vuelvo a decirte, que es ese, que ahora estamos haciendo unos cambios que no sabemos si dentro de 2 años, cuando otro partido político esté en el poder, pues tirará para atrás, romperá eso, y eso es lo que te descuadra. No hay una visión a largo plazo, ¿me entiendes? Y eso es un problema. Yo tengo en este libro que hemos hablado, el Yo no quiero ir a esta escuela, comento una anécdota que lo explica claramente. Cuando Maragall, el hijo de Pascual, el hermano de Pascual Maragall, Ernest Maragall, era el conseller de Educación en Cataluña, convocó a unos cuantos popes de la educación, a unos grandes innovadores de la educación para preguntarles a ver qué tenía que hacer él para mejorar el sistema educativo. Esta gente le explicó, pues mira, tendrías que hacer esto, esto, esto y esto. Y el tío le gustó, dijo, hostia, pues está bien esto. Pero entonces preguntó, vale, ¿y de esto cuándo veré yo resultados? Y aquellos señores le dijeron, hombre, tendrás que dejar que pase una generación para ver los resultados. Los resultados en educación no son de un año para otro. Tendrás los chavales que están empezando ahora, pues cuando acaben sabremos los cambios que han tenido. Y entonces él dijo, uy, pues ya no me interesa, porque yo tengo 4 años y yo quiero resultados en los 4 años que yo estaré gobernando. Después sí, me es igual a mí, pero yo tengo que triunfar, ¿no? Entre comillas, en estos 4 años. Y por tanto, en educación ahí se falla, porque no se puede mirar a tan corto plazo. No se puede mirar a tan corto plazo, porque el chaval empieza educación básica con 6 años, hasta los 16 que no salga de secundaria estamos 10 años. Tienes que dejar esos 10 años como van. No verás el progreso del crío en 3 años, lo tendrás que ver al final. Y entonces podrás comparar con otras generaciones y podrás comparar con otros sistemas educativos. Exacto, ¿vale? Precisamente así. Sí, exacto. Y tengo otra preguntita para ti sobre este libro. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se debería de cambiar principalmente? ¿Qué crees tú que...? Yo siempre lo resumo con una cosa. Yo como me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir, yo creo mucho en las palabras. Y entonces, yo creo que todo cambiaría cambiando solo una palabra. Cuando definimos lo que es una escuela, si cambiamos una palabra, cambiará toda la percepción de la escuela. Generalmente decimos que una escuela es un centro de enseñanza. Pues ya la hemos cagado. Porque si decimos que la escuela es el centro de enseñanza, estamos dando el protagonismo al profesor. El profesor es el protagonista porque el profesor es el que enseña. El profesor enseña,
por tanto explica en clase, por tanto da clases magistrales en clase. Cuando acaba la clase pondrá unos deberes para casa para ver si los chavales han entendido lo que ha explicado, los corregirá al día siguiente y al final de las sesiones realizará un examen. El protagonista es el profesor, que es el enseñante. Yo creo que hay que cambiar eso. La escuela no es un centro de enseñanza. La escuela es un centro de aprendizaje. Cambiando solo esa palabra, cambiamos la percepción de la escuela. Pues porque si la escuela es un centro de aprendizaje, el protagonista no es el profesor. El protagonista es el alumno, que es el que realiza la tarea de aprender. Exacto. Y entonces cambia absolutamente todo. Porque ponemos al alumno en el centro del proceso. Y todo lo que hacemos es pensando en que el alumno aprenda. Para mí esa es la clave de todo. De ahí colgarían 25.000 cosas más a cambiar. Pero hasta que no se cambie eso, hasta que el alumno no sea el verdadero protagonista, no haremos nada. No, estoy totalmente de acuerdo. Y además, ahora que viene también mi hija en camino, hoy se me cuela un gato. Quiero que mi hija tenga la mejor educación en la escuela lo mejor posible. O sea, yo también me gustaría ver mejoras y cosas en el sistema educativo que se beneficie también ella desde que empieza hasta que lo acabe. Claro, es que las exigencias del siglo XXI son muy diferentes a las del siglo XX. El mundo laboral que se encontrará tu hija dentro, fíjate que no ha nacido aún, dentro de 25 años, no se parecerá en nada al mundo actual, al mundo laboral actual. Para nada. Para nada. Por tanto, lo que hay que hacer es preparar a los alumnos para eso. Exactamente. Prepararlos para que se puedan enfrentar con los cambios que les va a producir el mundo. Por tanto, tener sentido crítico, saber convertir la información en aprendizaje, saber hablar en público. Esos son competencias básicas, claves que va a necesitar un joven de dentro de 25 años. Ser emprendedor, tener ideas. Claro, todo eso, eso no se aprende empollando. ¿Me entiendes? Eso no se aprende empollando. Por tanto, esa parte de la escuela que solo trabaja la memoria y que solo hace que el alumno repita y vomite lo que ha leído en el libro de texto, eso hay que abandonarlo, porque eso no tiene futuro. Eso ya es primitivo. O sea, yo he echado horas y horas y horas estudiando y memorizando y haciendo, o sea, copiando lo que me aprendía para memorizarlo mejor. O sea, eso ya se queda atrás. Yo en el libro hablo de la educación bulímica, ¿vale? Porque al final ese sistema de educación es como la enfermedad de la bulimia, ¿no? Que una persona que tiene bulimia, ¿qué hace? Se harta de comer, se llena, después lo vomita y lo olvida. Pues al final la escuela que yo estudié era eso, era bulímica. Era empollar al máximo, llegar al examen y vomitarlo y olvidarlo. Porque al día siguiente no te acordabas de nada. Sí. Así es. Yo hay muy pocas cosas que recuerdo de todo lo que estudié. Claro. O sea, de los que más, o sea, mi curso de informática que yo hice es de lo que más recuerdo, porque más que un curso de aprendizaje fue una forma de aprender más sobre lo que yo ya sabía, porque yo tenía ya trabajo hecho en la calle de informático, de explotarme más. Entonces todo lo que tenía yo ahí que no sabía, que no entendía, lo exprimía en el curso aprendiendo. Y todos mis exámenes y todas mis dudas y todo lo que aprendí en el curso, todo lo desarrollaba a nivel técnico, pero como lo hacía prácticamente yo trabajando, no como una clase de teoría. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que lo que sabemos es aquello que nos queda después de haber olvidado lo que hemos estudiado, ¿vale? O sea, lo que yo sé de un tema realmente es lo que me queda después de lo mucho que he olvidado. Yo he aprendido muchas cosas estudiando durante 3 horas, hincando los codos, y hoy me preguntas si me lo sé todo, ¿vale? Mañana me preguntas si me lo sé casi todo. Al cabo de una semana me preguntas si no me acuerdo de casi nada. Pues lo poco que me acuerdo, eso es lo que realmente sé. Todo lo demás no sirve de nada. O sea, Mira, yo me estuve preparando las oposiciones para Policía Nacional y me acuerdo que me lo estudié todo. O
O sea, todo lo que te pedían. Y cuando llegué a la parte, al libro tochaco digamos, del tema jurídicos y demás, De derecho, sí. de... ¿Qué va, tío? Eso yo me estudiaba un tema, un día entero estudiando un tema, y a la hora se me olvidaba. Claro, claro. Tía, Porque, de porque no lo verdad. asimilas. No lo asimilas, claro. No está O claro. No sea, estás, para no mí estás era asimilado. algo que no me entraba en la mollera, tío. De verdad. Sí, Era exagerado. sí, sí. Sí, sí, por eso aún quedan rastros de ese tipo de escuela en los centros educativos, ¿me entiendes? Y eso es lo que hay que luchar por cambiar. Pues bueno, aquí tenemos también Albert tiene otro libro más, publicado en 2018, y he de reconocer que este libro me pica muchísimo la curiosidad, y vamos a hablar por Hacer tu muerte compañía. Por Cuéntanos, hacer a tu Albert. muerte compañía, sí. Por hacer a tu muerte compañía. Esta fue la primera novela que escribí y se lo debo haberla escrito precisamente a ese libro de la escuela, porque este ensayo pedagógico que hice sobre la escuela, yo también lo quise utilizar como un poco como prueba, ponerme a prueba, a ver si era capaz de tirar adelante una novela que yo hacía 10 años que tenía en la cabeza, que era esta, que yo la había diseñado hacía 10 años y que la había empezado hacía 10 años, pero que por cuestiones familiares y cuestiones de trabajo la había abandonado y ahí se había quedado en un rincón. Y la publicación del Yo no quiero ir a esta escuela me sirvió para retomarla y decir, hostias, voy a ver si ahora sí que la cojo con ganas y soy capaz de tirarla adelante, ¿no? Ujú. Y la verdad es que disfruté muchísimo con esa novela porque tiene un trasfondo histórico que a mí me gusta mucho bucear en las fuentes históricas, ¿no? Y tiene un conjunto de cosas esa novela que me hicieron disfrutar muchísimo, sí. Sí, sí. Entonces yo tengo una pregunta para ti sobre esta novela, que me pica muchísimo la curiosidad sobre todo esta pregunta. ¿Cómo fue la documentación sobre Gabá de los años 20 y 30? Pues estuve documentándome para hacer esa novela, estuve documentándome durante 5 o 6 meses, buceando en, en muchísimas fuentes, ¿no? La suerte que tenemos hoy en día es que gracias a la internet podemos tener acceso a fuentes de información que antes era imposible acceder a ellas, ¿no? Tener acceso desde tu casa a la hemeroteca de todos los números, todos los ejemplares de la Vanguardia, por ejemplo, ¿vale? Desde 1800 y pico, pues eso es un placer, ¿no? Pues ya ves. Eh, Buceé, investigué mucho, sobre todo en Gabá, gracias también a las revistas antiguas que localicé de Gabá. A, Me ayudaron desde la sección de patrimonio del Ayuntamiento de Gabá, les hice varias consultas, ¿no? Y leí muchísimo. Fue una época en que leí muchísimo sobre el mundo anarquista, porque la novela está centrada en los movimientos obreros de los años 20, aquí en Cataluña, en Barcelona y en Gabá. Y leí muchísimo sobre toda esa época. A mí, la fase de escritura de una novela la disfruto mucho, pero la época de investigación para mí es una maravilla, porque me gusta aprender y entonces vas descubriendo siempre cosas que no conoces, ¿no? Sí, sí, pinta muy interesante. Yo, por ejemplo, o sea, yo mi novela la tengo ya toda escrita a mano, pero sí es cierto que hay algunas cosas que estoy cambiando conforme voy rehaciéndola, me documento sobre ciertas cosas y la verdad que el tema de investigación mola. Cuando te Sí. documentas algo, que vas a crear algo nuevo o vas a contar una historia real sobre algo que pasó hace años, la investigación y todo lo que lleva a cabo es algo realmente interesante y gusta Ay, mucho. y además es imprescindible. Si están haciendo una novela, esa novela, por hacer a tu muerte compañía, podríamos considerar que es una novela histórica, porque está centrada en un momento histórico. Si van a Exacto. hacer una novela histórica,
tienes que documentarte bien, no puedes meter la gamba en determinadas cosas, ¿me entiendes? Yo pienso que en esa novela mis personajes ficticios se entremezclan con muchos personajes reales de la historia de aquellos. Y todos los asesinatos y todos los atentados que aparecen en esa novela están documentados, ¿me entiendes? Yo lo único que he hecho ha sido meter a mis personajes ficticios por ahí en medio, pululando, para ser o protagonistas o ser como mínimo oyentes o visualizadores de lo que pasaba en ese momento histórico. Pero claro, entonces tiene que haber mucha documentación histórica y fideligna, ¿no? Ajá. Yo pues vamos a hacer una pausa porque quiero agradecer a los que nos están escuchando aquí, los que están colaborando en el chat y tal, que podéis seguirnos en las redes sociales. Aquí arriba tenéis mi Instagram, el canal de YouTube, que podéis seguir, que de hecho tengo que cambiarlo también aquí, que no es Javier J. Naranjo, es JJ Naranjo. También Albert dirá las redes sociales suyas para que también lo sigáis a él y tal. Cuéntanos, dinos Albert, para que la gente del chat lo sepa. Bueno, yo tengo mi página web, que es Albert Villanueva, todo junto, albertvillanueva.es, y también me encontraréis en las redes, principalmente en Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿vale? Ahí estoy, ¿vale? Me muevo sobre todo cuando llegan momentos de publicitar las novelas o presentar presentaciones o firmas, sesiones de firmas. Ahora tengo una sesión de firmas en el FNAC del Triangle de Barcelona a finales de mes de noviembre, me parece el sábado 26, estaré todo el día en el FNAC del Triangle. Pues todo eso lo voy publicitando por redes sociales, y en mi página web sí que hay muchísima información de mis libros, muchas fotografías de esas épocas históricas de las que estoy hablando, mucha información para ampliar un poco lo que son mis novelas. Perfecto. Puedo tomar notas de eso, y cualquier duda que tengáis, recordad que podéis preguntarla por el chat. Estamos en vivo, estamos en directo, que Albert y yo la responderemos con gusto. Y para seguir con esta entrevista, te voy a hacer otra pregunta que sinceramente yo, que cuando me obsesiono con la antigüedad, con las cosas que pasaron hace años, que me gusta mucho, la pregunta es: ¿cómo fueron esos movimientos anarquistas? ¿Y cómo nos puedes contar a nosotros el momento en que se vivió en esa Barcelona, esa tiñería de sangre que hubo? Pues mira, a mí esa época es una época histórica que a mí me obsesiona desde que yo era joven. Y me obsesiona por varios motivos. Primero, porque la mayoría de las cosas, la mayoría de los derechos que a nivel laboral tenemos hoy en día, se consiguieron en esa época. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas se consiguió a base de una huelga durísima en la Canadenca, que era una empresa de Barcelona, que acabó paralizando prácticamente toda Cataluña, y sufrieron 42 días de huelga. 42 días seguidos durísimos de huelga, evidentemente sin cobrar, pasando hambre, pero una lucha durísima que acabó consiguiendo la jornada laboral de 8 horas. Muchas veces pensamos que todo lo que tenemos hoy laboralmente se consiguió ya venía de serie. No. Se consiguió a base de luchas, de lucha obrera. Y después siempre me ha parecido muy, muy destacable que esas luchas de los años 20 en Barcelona, de los anarquistas, las llevaron a cabo chavales de 17 y 18 años. Ya ves. ¿Entiendes? Porque claro, en aquella época no había adolescencia. En aquella época pasabas de la niñez a ser adulto y a trabajar. Y por tanto, con 13 o 14 años estabas trabajando. Entonces fueron esos chavales de 17 y 18 años que salieron a la calle, que se partieron la cara, que muchos lo pagaron con cárcel y lo pagaron con la muerte, ¿vale? Por conseguir unos derechos que nosotros hemos disfrutado. Hostias, como mínimo, eso hay que conocerlo. Y esa época no se conoce demasiado bien en España, porque como después vino la guerra civil y la guerra civil lo tapó y se lo comió todo, esta época anarquista de la preguerra civil
que también explica mucho de por qué vino después la guerra en España, eso se desconoce. Y supongo que por mi faceta de profesor, pues a mí me gusta dar a conocer estas cosas, ¿no? Y por eso centré esa novela en esa época. Claro. Una época en la que esas luchas obreras fueron sofocadas salvajemente por el Estado con la connivencia, o por la patronal con la connivencia del Estado, o con el Estado con el dinero de la patronal. La patronal ponía el dinero y el Estado ponía las pistolas, ¿sabes? Y se hizo verdadero terrorismo de Estado en esa época. En esa época, en un año y poco, murieron casi 1000 personas. Pues ya ves. Barcelona era conocida como la Rosa de Sang, como la Rosa de Sangre, porque las calles se teñían de sangre. De las 1000 personas, el 99% de los que murieron fueron trabajadores. Murió algún patrón, ¿vale? Pero sobre todo fueron trabajadores. Ya te digo, casi 1000 muertos, gente metida en la cárcel, gente llevada a otros puntos del país castigados. Fue una barbaridad lo que se hizo contra esos chavales, ¿te entiendes? Pues sí. O sea, me voy a pillar el libro, Albert, porque me pica mucho la curiosidad, tío, esta novela y me mola. Estas cosas a mí me intrigan un montón. Esa novela además juega con las dos épocas, porque la historia gira alrededor de Julia Rovira. Julia Rovira es una mujer que exactamente tiene mi misma edad, ¿no? Y que vuelve a Gavà después de 22 años de estar fuera de Gavà, y vuelve a Gavà un poco para recomponerse, porque vuelve como arrastrando los pies, como derrotada por la vida, ¿sabes? Vuelve a Gavà, empieza a trabajar en el centro de historia de Gavà, y un día encuentra una fotografía, que es una fotografía real, que existe realmente, de Francesc Macià, el que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, hecha en una comida que se realizó en Gavà, ¿vale? Y allí yo imaginé, había mucha gente, que Julia Rovira descubre a su abuelo, un abuelo al que nunca conoció, un abuelo que murió justo en esa época del anarquismo, y ella empieza a preguntarse, ¿qué narices hace mi abuelo en esta fotografía? Y a partir de ahí empieza a estirar de la cuerda y empieza a descubrir un abuelo muy diferente del que a ella le habían dado a conocer, ¿vale? Y empieza a conocer un abuelo que estuvo metido en esos movimientos anarquistas, que estuvo metido en esos asesinatos, que estuvo metido en todos esos movimientos, ¿no? Hostia, y entonces, eso es chungo, ¿eh? Entonces vamos viendo que ese era mi gran objetivo, era conseguir que a lo largo de la novela esa Julia que llega arrastrándose, que llega a nivel de suelo, durante la novela, mientras vamos viendo la caída del abuelo, mi interés era que abuela y nieta actuaran como vasos comunicantes, ¿vale? Sí. Que mientras vamos descubriendo esa caída del abuelo, vamos viendo cómo Julia se va recuperando y cómo Julia va levantándose, y cómo al final de la novela Julia ha tapado todos esos agujeros que tenía gracias a la historia de su abuelo, ¿vale? Y de ahí venía un poco el título de la novela, ¿no? Porque al final Julia se ha dado cuenta de que ha vuelto a Gavà para hacer compañía a la muerte de su abuelo, ¿no? Como la muerte de su abuelo, descubierta muchos años después, le ha servido para recomponerse como mujer, ¿no? Ese era el objetivo un poquito de la novela. Hostia, pues sí, ya me has terminado de convencer, tío. Yo no sé a los oyentes cuando escuchen esto cómo le va a sentar, pero a mí me ha terminado de enganchar del todo, tío. No, además claro, a mí el feedback que me ha llegado de los lectores de esa novela ha sido genial siempre, ¿no? Además tiene otra parte con la cual yo disfruté muchísimo. Porque a mí me gusta muchísimo la música. Yo tengo dos vicios, que son la lectura y la música. Y entonces creé ese personaje, a Julia Rovira, la creé con un superpoder, ¿sabes? Un superpoder que
que no es de los de Marvel, ¿sabes? No me lo comprarán los de Marvel. El superpoder que tiene Julia es que es capaz de conseguir encontrar la canción que en ese momento refleja su situación vital, ¿no? Hostia. Y entonces a lo largo de la novela hay, pues me parece que salen 28 canciones, 28 o 29 canciones de grandes músicos del rock, de la historia del rock, que la letra de la canción refleja precisamente lo que está pasando en la historia y lo que le está pasando a Julia, ¿no? Hostia, Y tío, ahí, pero eso te ha tenido que ser complicado, ¿no? Enganchar eso ahí. eso ahí, esa parte fue mucho trabajo, porque yo sabía qué grupos y qué cantantes quería que salieran. Yo quería que saliera Bob Dylan, que saliera Neil Young, que saliera Lou Reed, que saliera Fleetwood Mac, que saliera Jethro Tull, ¿vale? Pero tenía que encontrar de esos cantantes una canción que la letra me cuadrara para la historia. Con lo cual tuve que bucear muchísimo en la música que tengo en casa, pero claro, solo eso fue un disfrute, fue un disfrute. Pues ya me lo imagino. Y entonces en la página web, tanto en la página web como en Spotify, está la banda sonora de la novela. Al final aparecen todas las canciones, al final del libro aparecen todas las canciones de la banda sonora, ¿vale? Y se puede. Y entonces muchos lectores me lo han dicho, ¿no? Dice, joder, es que cuando salía ese fragmento de la canción, yo sentía la necesidad de ponerme Spotify a escuchar la canción para ver lo que estaba escuchando Julia Rovira en ese momento, ¿no? De la historia. Sí, Y eso es chulo. Que te lo digan los lectores es muy chulo, sí. Sí, sí, la verdad que mola. Cuando te recibes una crítica así de un lector, te satisface porque te sientes honrado por el trabajo que has hecho. Sí, exactamente. Has visto que ha valido la pena, porque Sí, sí. yo cuando acabé de escribir esta novela, yo no me atreví a publicarla. Yo había disfrutado mucho investigando, había disfrutado mucho escribiendo, pero me parecía un poco pretencioso pensar que a algunas personas les iba a gustar eso, ¿no? Me daba un cierto pudor, ¿no? Parecía que me estaba metiendo en un mundo que no era el mío, ¿no? Y la verdad es que los primeros lectores cero que tuve, que se leyeron la novela, fueron los que me impulsaron a publicarla. Me dijeron, hostia, tira para adelante, que vale la pena, que está bien, que engancha desde el principio. Y eso fue lo que me impulsó a publicarla, ¿eh? Si no, seguramente estaría en el disco duro del ordenador. Sí, ahí en el cajón, como la mía en la libreta, que quedó entre mis amigos y yo y nunca podría haber visto la luz. Y mira, ahí está. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Yo tengo un muy buen amigo que podría decir que es un escritor profesional, que ha publicado 14 novelas, que ha ganado premios literarios. Y él, cuando supo que yo lo había escrito, me dijo, hostia, pues envíamela y yo te comento, ¿vale? Te digo cómo la veo. O sea, a mí me daba una vergüenza que te cagas, ¿sabes? Pues ya ves, todos pasamos esa vergüenza cada vez que escribimos algo nuevo. Y se la mandé, se la envié, le envié el manuscrito y había pasado un mes y medio y no me había dicho nada. Y yo decía, joder, este tío no se atreve, a llamarme para decirme la mierda que le he enviado, ¿sabes? Y al final me llamó y me dijo, hostia, Albert, tira para adelante, que es buenísima, tira, que yo he estado en premios, de jurado en premios literarios, y he visto novelas que han llegado al final y eran mucho peores que la tuya, tira para adelante. Y yo le decía, joder, Vicente, que es que a mí me da mucha vergüenza. Y me decía, mira, esa vergüenza, ese pudor, lo tenemos todos. Haya escrito una o haya escrito 15 novelas. Siempre que acabas una novela, sienten ese pudor de publicarla. Dice, si todos hiciéramos caso a ese pudor, nadie publicaría nada. Exacto. Y eso fue un poco el empujón definitivo que me dio para escribirla. Hoy para publicarla, perdón. Exacto. Tu amigo Vicente tiene mucha razón. A Sí, mí, sí. a mí fue la necesidad de como demostrarme a mí mismo que era capaz de escribir algo que llegara a la gente y que se sintiera identificado con ello. Sí. Y cuando escribí el primer libro y lo publiqué y empecé a recibir críticas de la gente, fue en plan, hostia, tío,
Me siento identificado con este personaje, o este personaje es mi amor platónico, o este tal, digo, tío, pues esas cosillas pues te gusta y te sientes Te satisfecho pones como después. un pavo, te inflas como un pavo, ¿no? Claro, claro, claro. Es literalmente así. Sí, porque yo, claro, cuando la gente que te conoce te dice, te la he leído, me la he leído y me ha gustado mucho, y dices, vale, sí, pero tú eres mi amigo y me quieres mucho. Pero cuando te encuentras con gente desconocida, ¿no? Que te dice, oye, pues yo no te conocía y he leído la novela y me ha encantado. O yo, mira, a mí me ha pasado, ¿no? Con esta novela de Por hacer a tu muerte compañía. Yo soy de Gabá y me ha servido la novela para descubrir muchas cosas de Gabá que desconocía. Joder, eso te da una satisfacción, que es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que dices, hostia, todas las horas que he invertido ahí han valido la pena, ¿no? Exacto, Realmente exacto. te das por bien pagado, ¿no? Claro, claro, porque es que no es solamente esas horas que tú estás escribiendo, también son las horas en páginas en blanco, las horas de comedero de cabeza, de cómo encajar esto aquí, el sacar de situaciones a los personajes donde te encuentras en un atasco, ya sea emocional, personal o algún problema que te cuesta la vida luego de resolver. Y Sí, sí. claro, y a lo mejor yo sinceramente los resuelvo con problemas de día a día y salgo de mis dudas de ahí. Sí, sí, no, o sea, al final es así, ¿eh? Al Sí, sí, final es sí. así. Cuando, cuando estás en plena creación de la novela la llevas en la cabeza durante todo el día, ¿eh? Sí, 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 Y sí. igual estás en el Carrefour comprando y es en ese momento cuando dices, hostias, ya sé lo que le va a pasar a este personaje, ya sé cómo Exacto. va a salir, ya sé cómo va a salir de aquí este personaje, ¿me entiendes? Lo habré dicho yo ya en algún otro episodio. Yo me he levantado de madrugada a escribir una idea o un Mm. fragmento de algo que se me ha ocurrido para después no olvidarme de ello. Sí, sí. A mí me ha pasado al revés, de no levantarme y al día siguiente estar todo el día pensando, joder, si tenía una idea que era buenísima y ahora no me acuerdo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, pues yo me levantaba, tío. Yo me levanté y me la escribía en papel, en Sí, el sí, móvil y en el ordenador. Me la escribía sí. por si lo perdía. Sí, yo ahora sí que me las apunto en el móvil, cojo y me pongo una nota de voz o un pequeño escrito para recordarla, porque me había pasado muchas veces eso, ¿eh? De meterte en la cama y aquello antes de dormir, aquello que el cuerpo cuando está relajado va elucubrando y te da una idea y dices, hostia, esto es bueno. Y te duermes y a la mañana siguiente digo, hostia, que ayer tuve una buena idea y no consigo acordarme. Sí, 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 sí. Es así, es así. A mí me pasa mucho, mucho. Sobre todo como mis protagonistas son 9. Yo me pongo a marearme la perdí, que es lo mejor lo que puede ser mejor para uno, lo que puede ser mejor para otro. Pero lo que más me como la cabeza es como darle distintas personalidades a través de una misma persona que soy yo, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, no era así. Te lo comentaba en una de las presentaciones de la última novela que escribí, la primera presentación la hice en el cole donde trabajo, ¿no? Y entonces estaban allí todos mis compañeros y uno me preguntó sobre este tema, ¿no? Y yo se lo dije, no, es que yo llevo la novela todo el día en la cabeza. Digo, igual estoy en el Carrefour y Nuria, mi esposa, me dice, coge un bote de pastillas para la ropa. Yo le digo, déjame que estoy ahora pensando en el protagonista de mi novela, ¿no? No me metas ahora la compra por el medio, que ahora estoy, hostia, en este momento me había venido la idea genial, ¿no? Yo estoy en el trabajo. En el trabajo me pasa que a lo mejor tengo un tiempo muerto, no tenemos nada que hacer y estamos por ahí escondidos intentando hacer algo. Y cojo un pedazo de cartón y ahí mismo, como no puedo entretenerme en escribir, lo que hago es, la idea que tengo me la plasmo en una ilustración, pero a borrones, a tachones y demás. Y mi compañero me llega y me viene y me pregunta, pero tú entiendes lo que estás haciendo en el papel. Y yo, sí, claro, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Bueno, pues picha, yo nada más que veo ahí garabatos y tachones No, no. El proceso creativo es muy curioso, ¿eh? Es muy chulo, a veces es frustrante, como tú has dicho, ¿no? Pero, joder, te da una vida que es demasiado, porque es que estás creando Sí, y sí, sí. crear cosas es complicado, no es fácil. Yo siempre Y lo digo después, que y después también el hecho de cuando te sale la escena como tú quieres que te salga, que te sientes satisfecho como te ha salido, que tú dices, joder, con mi huevo la he hecho. sí, sí, no, mira, de esta novela hay una escena que a mí es una de las que más satisfecho estoy de todo lo que he escrito siempre, que es el asesinato de uno de los abogados. Un atentado, un asesinato real, el de Francesc Layret, que era el abogado de los anarquistas y que la patronal mandó matarlo.
Y esa escena de ese asesinato, yo la he plasmado en la novela desde diferentes puntos de vista. O sea, desde la misma secuencia del asesinato, desde la visión del asesino, desde la visión de la persona que van a matar, del abogado, desde la visión de la mujer que estaba esperándolo en el taxi, desde la persona que pasaba por ese momento por la calle. La misma secuencia vista desde 7 u 8 visiones diferentes, ¿no? Hostia, tío, eso es mucho curro, ¿eh? Eso fue muy chulo para mí. Está muy guapo, pero mucho curro, ¿eh? Sí, pero al final, cuando te sueltas un poco y cuando te pones a escribir, al final la literatura tiene mucho de juego, ¿no? Exacto. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? También la gente me lo preguntaba, dice, ¿por qué la protagonista de esta novela es una mujer? No es un hombre, ¿no? Y yo lo decía, porque eso fue también una prueba que quise ponerme yo, a ver si era capaz de meterme en la piel de una mujer y transmitir los sentimientos de una mujer, ¿no? Exacto. ¿Vale? A mí me pasa lo mismo con las mujeres que yo tengo, que yo tengo, digo, a ver si soy capaz de crear personajes femeninos. Claro, cuando uno te pone, no lo terminas de digerir, pero una vez que te sale y empiezas a tener esos pequeños sentimientos, esas cositas que ellas transmiten, y te va soltando a la hora de desarrollarlo en la historia, como se va desencadenando. Una pregunta también que tengo también para ti. Perdona, Javier, a ponerse a prueba, ¿no? Es exactamente. A prueba. Sí. Otra pregunta tengo para ti. Cuando tú escribes una novela, ¿tú te dejas de guiar por tu instinto de escritor o te dejas de llevar por la mano de tus personajes? Me gusta. Yo las novelas las tengo guionizadas. Primero las guionizo. Por ejemplo, la última que he publicado fue esta, ¿no? La de Pactos. El primer caso del inspector Pruna. Ahora hablaremos de esa. De este inspector van a haber 3 novelas. Esta es la primera y van a haber 2 más. Que ya están guionizadas. Yo ya tengo el guión hecho de las novelas. Pero ¿qué sucede? Que eso es cierto y te habrá pasado a ti, como nos pasa a todos los escritores, que muchas veces tú planificas una escena o un personaje de una manera determinada y hay un momento de la historia que te hace hacer un giro inesperado, que tú no contabas con ese giro. Y la historia o el personaje toman un derrotero diferente del que tú habías previsto en un principio. Por ejemplo, yo tenía previsto que la protagonista de Por hacer a tu muerte compañía, Julia Rovira, que como he dicho, trabaja en Patrimonio Cultural de Gavà, apareciera en la segunda historia de Pruna. Ahí iba a aparecer. Iba a aparecer para hacer un cameo porque le iba a ayudar, porque el inspector Pruna iba a tener un problema que se tiraba hacia atrás en la historia y esa parte histórica necesitaba la ayuda de Julia Rovira. Pues bien, en esta primera, Julia Rovira llamó un día a la puerta de mi casa y me dijo, oye, voy a salir en esta novela. Tú has preparado que saliera la segunda, pero voy a salir en la primera. Y Julia Rovira acaba apareciendo en la primera y teniendo un papel bastante importante en esta novela. Y yo no lo tenía previsto, pero la misma historia que tú tienes guionizada, cuando empiezas a desarrollarla, llega un momento en que, vete a saber por qué, ¡pum!, me hizo variar el camino, ¿me entiendes? Sí, literalmente. O sea, yo ahí no te puedo decir que ciertamente casi siempre, pero muchas veces yo tengo mi guión también preparado con estructura en mi planificador y voy muy al pie de la letra con lo que tengo que escribir y cómo lo tengo que desarrollar. Y después llega a mitad del camino y me dice Quillo, pues nos vamos para allá, que yo me quiero ir por ahí. Y digo, pero que por ahí no te quieres ir, que tú tienes que irte por aquí. Y él, pues por cojones que se quiere ir para allá, tío. Sí, eso es cuando siempre habíamos oído eso, ¿no? Que los personajes tienen vida propia, ¿no? Sí. Al final es verdad. Es verdad. O es esto, o tienen vida propia, o es la esquizofrenia del escritor, ¿sabes? Que también podría ser, ¿sabes? Está interesante ese tema. Bueno, yo sinceramente la novela de Pactos, soy muy fan del género y muy fanático de este tipo de series y de películas. Es algo que me chifla. Y claro,
una de mis series favoritas es la de Castle. Pero leyéndome Pactos y yendo de la mano con Pruna, he disfrutado mucho, he vivido momentos muy tensos, sobre todo el principio de la novela, que telita con el principio de la novela, pero me gustó demasiado. Así Bien, gracias. que cuéntanos un poquito, antes de hacerte la pregunta, cuéntanos un poquito, introdúcenos a la historia y ahora seguimos con el programa. Bueno, pues Pactos es una historia, una novela negra, protagonizada por un inspector de los Mossos d'Esquadra que tiene que investigar la muerte de su madre. Su madre estaba en un geriátrico y cuando lo avisan de que su madre ha muerto, de muerte natural, lo que parecía una muerte natural, acaba descubriéndose de que no ha sido así, que no ha sido una muerte natural, sino que ha sido una muerte provocada. Y eso le llevará al inspector Pruna a investigar una historia donde convergerán tres pactos, tres tipos de pactos. Un pacto de amistad, un pacto de venganza y un pacto de silencio, ¿no? Y esos tres pactos que aparecen en la novela, los tres van convergiendo hacia la muerte, ¿no? Y esos pactos, un pacto de amistad, el protagonizado por su madre, con su grupo de amigos. Un pacto de venganza, que es el que lleva a cabo el asesino o los asesinos que aparecen en la novela. Y un pacto de silencio, que es el que nos lleva a una época histórica pasada. Porque yo, desde el momento en que me planteé que publicaría ficción, decidí que Gavà iba a ser no el escenario solo de mis novelas, sino protagonista de mis novelas. Y que en todas mis novelas aparecería algún momento histórico de Gavà importante, ¿no? En la primera novela, Por hacer a tu muerte compañía, eran los movimientos anarquistas y la creación de un parque que había aquí en Gavà que se llamaba American Lake. Y en Pactos, el momento histórico nos lleva hasta el año 62, que fue el año de las grandes inundaciones que hubieron en el Vallès y que también se produjeron aquí en Gavà. Y que destaparon años después toda una época oscura del franquismo a base de cosas raras, ¿no? Todo eso converge en esta novela, que es cortita, ¿vale? Pero que se mueve en estos tres ámbitos de estos tres tipos de pactos. Hostia. Interesante. Si los oyentes y los que están en el chat tenéis alguna pregunta, que podéis preguntar claramente, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Albert, es ¿cómo te inspiraste para crear al inspector Pruna? A ver, yo te he dicho al principio que soy lector compulsivo y seguramente desde hace 30 años el 90% de lo que leo es novela negra. Por tanto, la novela negra es el género literario que más leo y que más me hace disfrutar. Y quería probarme a ver si era capaz de crear un personaje de novela negra, ¿no? Un personaje que como todos los personajes de novela negra están un poco atormentados, ¿no? Desde la novela negra clásica, ¿no? Americana, con Chandler y con todos aquellos, que el investigador tenía problemas con el alcohol o con la mujer o con las dos a la vez, ¿sabes? Pues siempre el protagonista parece que tenga que ser atormentado. Y mi personaje también está un poco atormentado, pero por el pasado. Lo que atormenta a Pruna es el pasado. Y en esta primera novela de esta trilogía que habrá, empezamos a descubrir algunas cosas del pasado, ¿no? Que son las que atormentan a Pruna. Y me inspiré, pues eso, sobre todo en las lecturas que yo he hecho a lo largo de mi vida, a la infinidad de personajes diferentes, de protagonistas diferentes de novelas negras que he leído, ¿vale? Y me basé para la historia esta en concreto, en ese pacto de amistad del que he hablado, de la madre de Pruna, me basé un poco en
la historia de mis padres, ¿no? Que también tenían un grupo de amigos en los cuales yo me imaginé que les hubiera gustado hacer ese pacto de amistad que la madre de Pruna acaba haciendo en la novela. Está bien, está bien. La novela pinta interesante. Yo la recomiendo. Sinceramente la recomiendo. Pues buenísima. O sea, tiene momentos muy tensos, momentos en los que te puedes reír con las situaciones que le pasan a los mozos de escuadra. Pero sí digo, yo digo que el principio es duro. Cuesta, pero está muy interesante. Y la siguiente pregunta que tengo para ti, la pregunta va un poco ahí cerquita de la primera, es similar, pero ¿cómo fue la idea que te hizo crear que naciera Pactos? Pues como te he dicho, mis padres habían formado desde jóvenes un grupo de 7 matrimonios que lo hacían todo juntos, ¿vale? 7 matrimonios, se llamaban la colla dels 14, ¿no? La cuadrilla de los 14, y lo hacían todo juntos, se iban montaban cenas juntos, hacían fiestas juntos, iban de vacaciones juntos, nos llevaban los domingos a comer a la montaña, todos los críos siempre estaban juntos. Y yo me imaginé cómo les hubiera gustado a ellos poder, cuando fueran viejecitos, poder estar todos los que quedaran en la misma residencia de ancianos para vivir juntos los últimos años de su vida, ¿vale? Uh-huh. Y eso fue lo primero que me hizo creer en Pactos, ¿no? La madre de Pruna hace eso con sus amigos, están en la misma residencia, y a partir de ahí lo que hice yo fue introducir un elemento discordante, ¿no? Un elemento de venganza, ¿vale? Que los salpicara a ellos y que me creara la tensión en la novela. Y el gran objetivo que yo me planteé en esta novela es que al final el lector sintiera, por un lado, empatía por los asesinos, acabara viendo que esos asesinos, ese asesino o esos asesinos, los que haya, no lo voy a decir, ¿no? Evidentemente, esos asesinos han sido asesinos por una cuestión puntual. ¿Qué quiero decir? Que yo soy de la opinión de que cualquiera de nosotros puede ser un asesino. Que los asesinos en serie están muy bien para las novelas y para las series y para las películas, pero que no abundan los asesinos en serie. Abundan los asesinos normales, las personas normales que en un momento determinado, por una situación extrema determinada, han acabado matando. Uh-huh. Fíjate que muchas veces cuando se comete un asesinato en un barrio, va a televisión allí, ¿no? Y pregunta a los vecinos y los vecinos dicen, ¡ay! Pues parecía una persona muy normal. Cuando entrábamos al ascensor me saludaba. Sí, era una persona normal. Pero precisamente eso. Era una persona normal que se ha visto abocado, ¿no? A una situación que lo ha llevado a matar, ¿vale? Ese era mi primer objetivo, conseguir sentir empatía por el asesino, ¿vale? Llegar a entender las causas del asesino. Y después había un segundo objetivo en mi novela, que era ver cómo la venganza destruye. O sea, cómo esos personajes asesinos de mi novela, que han estado deseando la venganza durante 40 años y mortificándose con la idea de venganza, cuando han conseguido ejecutar la venganza, se dan cuenta de que no les ha servido para nada. De que esa venganza no les ha curado las heridas. De que han perdido 40 años de su vida pensando, obsesionados con la venganza, y al final, cuando la han llevado a cabo, eso tampoco les ha curado, y tampoco les ha sanado, y tampoco les ha hecho bien, ¿vale? Esos eran un poco los dos objetivos que yo me planteé en la novela. Está muy bien, me has respuesto, vamos, me has respondido mejor imposible, tío. Y no sé si a ti te pasará como a mí. Yo cuando me organizo para escribir, en cada capítulo me pongo un objetivo
y una finalidad que tengo que cumplir antes o al terminar el capítulo. No sé si tú con Pactos hiciste lo mismo. Sí, sí, sí. Yo tengo claro que el final de un capítulo tiene que ser conclusivo, pero tiene que abrirte la puerta para el siguiente, ¿vale? Tiene que lanzarte la caña para el siguiente capítulo. De hecho, incluso eso lo he hecho en la novela, porque el final de esta novela es precisamente el inicio del segundo caso de Pruna. Justo las últimas líneas de esta novela nos están abriendo ya a la siguiente novela que habrá de Pruna, ¿vale? Por tanto, creo que sí que es importante trabajar el tema de los capítulos y esa marca de objetivos de la que tú me hablas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Yo precisamente el prólogo de mi primera novela sería la continuación del segundo libro. O sea, Sí, sí. es complejo. A la hora de querer desarrollarlo todo, es complejo a la hora de querer ejecutarlo. Pero una Sí, sí, vez... la verdad es que sí, pero bueno, son lo que, vuelvo a decirte lo que hemos dicho antes, ¿no? Son esos retos que tú te vas marcando durante el proceso creativo. Yo, por ejemplo, en esta novela, la de Por hacer a tu muerte compañía, se van alternando los capítulos que pasan en la actualidad, durante la investigación de Julia, y la vida del abuelo en los años 20. Se van alternando la actualidad con los años 20. Claro, eso me hacía que tuviera que tener una planificación muy importante para que ni se solaparan cosas ni quedaran descolgadas cosas que no se entendieran, ¿me entiendes? Con lo cual después me tuve que leer varias veces la novela a trozos. Primero leerme toda la historia de Julia seguida, todos los capítulos de Julia, después leerme los capítulos del abuelo para ver si realmente se iba entendiendo la historia una vez los ibas entremezclando, ¿vale? Pero por eso es lo que te he dicho antes de lo que tiene de juego la literatura, ¿no? De que te hace jugar y eso seguramente te crea esa diversión interna del escritor. Claro, yo cuando estudiaba en cuarto de la... Bueno, cuarto no, en cuarto fue cuando me empezó un poco más a gustar. En tercero de la ESO y bueno, en primero y en segundo la literatura la odiaba. Yo lengua... Nah, me gustaba más la literatura cuando te explicaban la historia del Cid y todo esto, me picaba mucho la curiosidad, pero no era mi fuerte. Y en cuarto de la ESO cambió. En el momento que empecé a escribir, me fui metiéndome más de lleno y me fue gustando más. Y me gustaba. La verdad es que sí. A mí es un mundo que al fin y al cabo lo que menos te gusta, al final en el futuro es lo que te acaba gustando más, ¿no? Sí, 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 no, no, real, real, real. Pero es eso, que cuando notas el clic y algo te hace clic, ¿no? Y le encuentras el sentido a la literatura, al escribir, al leer, ¿no? Joder, pues Sí, es sí. que te das cuenta de que es un mundo mágico, ¿no? Sí, sí. Es un mundo totalmente, vamos, nuevo. Y cuando estás en ello, pues te inculcas más y cuando más aprendes, después más quieres aprender para desarrollarte más y potenciarte más. Es que todo es un círculo vicioso. Por eso, por eso a mí hay gente que me dice, joder, Albert, ¿y por qué has tardado tanto en publicar, ¿no? O en escribir novela. Y yo le contesto, por seguramente porque no estaba preparado. ¿Me entiendes? O sea, eh, yo tomé el paso de lanzarme a escribir, pues cuando consideré que estaba preparado para ello. Que ojalá lo hubiera hecho con 40 en lugar de con 50 y pico de años. Pues vale, sí, pero ¿y qué? Bueno, pues lo he hecho en este momento y estoy satisfecho de lo que he hecho y creo que lo he hecho en el momento oportuno, pues ya está, ya está. Está bien, está bien. Pero yo hay cosas que, que a mí es que me pasan escribiendo y es que son surrealistas. Yo no sé si a los demás escritores o a ti os pasan, pero yo es que cada cosa que me pasa así me viene o sea, es como algo en mi cabeza, tío, que me da un siroco y digo, tengo que escribir y me obsesiono con escribir y hasta que no me quite esa necesidad que tengo por dentro, mm, no estoy tranquilo, ¿sabes? Pues está bien, eso está bien. Eso es que te bulle la creatividad por Sí, dentro. sí, sí, ¿Sabes? pero me huye.
Sí. de todo, pero tanto al querer escribirla, plasmarla, de todo, de todo, de todo. Es que me corrompe, ¿sabes? Es una necesidad que me tengo que saciar. Yo lo noto, a ver, a mí lo que me falta es tiempo, ¿entiendes? Lo que me falta es tiempo. Yo me gustaría estar ya prejubilado para poder dedicar más horas a la escritura, ¿me entiendes? Sí. Porque me faltan horas al día. Tienes que ir robando horas a la familia, al trabajo, claro, entonces tienes que sacar el tiempo de donde sea. Ujú. Y yo creo por eso que disfrutaría teniendo tiempo para escribir y para investigar porque en mi cabeza actualmente hay 4 historias. Tengo noveladas, tres novelas, la segunda, la tercera de Pruna y otra novela, y otra historia que tengo medio bastida por ahí, ¿no? Pues claro, me gustaría tener tiempo para eso. Ujú. Igual, al paso que voy, con lo lento que estoy escribiendo y con el poco tiempo que tengo, pero igual no me da tiempo de escribirlas todas, ¿me entiendes? Pero bueno, cuando me jubile supongo que tendré más tiempo, yo qué sé. Hombre, sí. Bueno, yo espero tener publicadas las 5 antes de jubilarme. Tú eres joven, has empezado joven. Digo, la verdad, ya cuando yo decidí publicarla, fue empezar el camino y me costó, me costó 8, sí, 7, 8 años me costó publicarla, sí. Sí, sí, eso es lo que pasó a mí con la primera novela, con ese Por hacer a tu muerte compañía, que ya te digo que la tenía empezada desde hacía 10 años y no había manera de que arrancara, ¿eh? Pero bueno, arrancó cuando tenía que arrancar, Exactamente, cuando cuando tiene que estaba arrancar, preparado. arranca. Sí, sí, es así. Es así, es así. Pues bueno, Albert, yo por mí yo ya estoy. Yo, si quieres algo más que contar, algo más que añadir. No, yo comentarte que ahora como mis proyectos estoy liado en la segunda novela del Inspector Pruna. Ujú. Yo en principio me había embarcado en otro proyecto porque después de acabar o mientras escribía al Pruna, guionicé otra novela que va a ir sobre el mundo del exilio, sobre el exilio de los españoles que cruzaron la frontera después de la Guerra Civil. Los últimos 8 meses he estado investigando para eso, documentándome, leyéndome, visitando los campos de concentración del sur de Francia y empecé esa novela. Pero ¿qué sucede? Que entonces publiqué el Pactos y me encontré con la presión de los lectores, que me decían los lectores, hostia, me ha encantado Pactos, lo que no puedo hacer ahora es dejar la segunda historia del Pruna para mucho más adelante, tienes que ponerte con ella. Y esa presión me ha hecho que me ponga a poner la segunda del Pruna, que abandone, que deje de lado la del exilio que tenía empezada y que me centre en la segunda historia de Pactos. O sea, que con eso estoy. Supongo que llevo casi la mitad de la novela. Mi previsión, mi objetivo inasumible a día de hoy era tenerla acabada en febrero para empezar las correcciones, pero va a ser difícil porque en los últimos 2 meses he podido escribir muy poco y por tanto no sé si llegaré a febrero, pero bueno, llegará cuando llegará, ¿me entiendes? O sea, hará su recorrido y si no es en febrero, pues será en verano y si no será en septiembre, pero veo que va tirando, que va saliendo la segunda de Pruna y que en ello estoy. Ayer yo tenía... Falta de tiempo, pero... Sí, es que el tiempo lo es todo. Yo tenía Sí. previsto que sacar mi segunda novela el día que naciera mi hija, pero, o sea, tenerla acabada antes, programarla el lanzamiento el día que naciera, nada más que para hacer un clic, y que va, picha, que va, imposible. Sí, sí. Las previsiones son unas, pero después la vida nos lleva por otras. O sea que Sí, sí. si nos dirigen los personajes de la novela, no nos va a dirigir el tiempo. Precisamente así. Pero bueno, yo tengo la presentación del libro haré del segundo, si Dios quiere, intentaré tener listo, será el segundo, y si no será del primero, en FNAC también, en Las Arenas, en Barcelona. En las arenas. Allí estuve yo en las arenas también a finales del año pasado, me parece, sí. Allí tengo la presentación y la tengo el 14 de enero. Ya la tengo organizada. Y va a ser igual, va a ser retransmitida por Twitch, con música, eventos, o sea, voy a lo grande. Voy solo claro. porque mi editorial no me puede ayudar, pero voy a lo grande. Claro que sí. No, sí que al final
te lo tienes que hacer todo tú y tienes que, si no te mueves tú, las editoriales se mueven lo que se mueven, ¿me entiendes? Y es un trabajo más individual de cada uno de moverse por las redes e intentar arrastrar a la gente. Sí, 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 sí. Y más allí que en las arenas mueve gente y va a haber, quiera o no va a haber gente. Y ya cuando uno habla por los micrófonos, quiera o no, se va a escuchar jaleo, quieras o no quieras. Sí, 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 sí. Así es, Javi. Pues yo ya Muy bien. estoy, Alberto. Pues muchas gracias Perfecto. por venir al programa. Me ha Nada, yo me encantado lo he tenerte pasado muy aquí. bien. Yo me lo he pasado muy bien. Y sobre todo, lo digo siempre cuando acabo charlas de este tipo, ¿no? Que darte las gracias, Javi, por dedicar tu tiempo a hablar de cultura y de literatura, que creo que, que este país necesita mucho de eso, de la cultura, de la literatura Ujú. y de darle voz a escritores que empezamos o que no tenemos el impulso de las grandes editoriales y que intentamos asomarnos a un mundo que es muy difícil y muy duro, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues encontrarnos con gente que nos da voz y que se preocupa y que intenta darnos a conocer, pues es un placer. Hombre, precisamente también es eso, dar voz a escritores, darnos voz a los que hacemos los programas estos de literatura y de escritura, que cada vez hay más podcasts de este tipo, y que se nos conozca tanto por el medio vocal del podcast como por el medio escrito. Sí, Que de alguna manera u otra tenemos que ayudarnos e ir juntitos de la mano para que el día de mañana nuestros escritos se queden ahí, no sí. simplemente que los grandes prevalezcan. Exactamente, sí. Sí, sí. Eso es a nuestro nivel funciona mucho más el boca a oreja, ¿no? De darnos a conocer así, de la gente que nos ha leído y que te dice, hostia, pues he leído a este autor que es desconocido, pero tiene una obra cojonuda. Tú, oye, pues léetela. Pues eso es lo que tenemos que impulsar, sí, desde Claro, luego. sí, sí, es así, es así, es así. Pues bueno, Muy bien. pues ya Pues nada, está, ya, Javi. ya estaríamos por hoy. Pues perfecto, Pues tú. nos Ahora ve. ve Dime, a dime. preparar la canastilla que dentro de pocos días tiene que salir corriendo, ¿eh? Sí, lo tenemos todo preparado ya, tío. Estamos de unos nervios. Así que Eso vamos, poquito a poco, son los con nervios, pie, despacito y son con los buena nervios letra. del novato, Javi, son los nervios del novato. Sí, sí, Con el, sí. con el tercero ya estarás más tranquilo. No, piso, ¿Eh? tampoco, tampoco tanto. Yo ya creo que con uno ya tengo bastante. Pues bueno, Alberto, un Bueno, placer tenerte aquí. Muchas nada, gracias a los que estáis aquí en el chat acompañándonos. Podéis seguirnos en las redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos podéis seguir donde sea. También esto estará en Spotify. Así que nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. un Adiós, abrazo. Alberto. Adeu.